La economía, una clave en el comienzo del año. Bueno, siempre lo es la economía y a esta altura, recién comenzado el 2025, nos preguntamos por los indicadores económicos, los de la macroeconomía y los de la microeconomía. Pensamos en el dólar, en el riesgo país, la inflación, la actividad económica, cómo se evalúa este inicio de año. Se lo vamos a consultar a un especialista. Viajamos a Tucumán y lo saludamos, le damos la bienvenida a Eduardo Robinson, que es economista y titular de la consultora Robinson y Asociados. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Muy buenos días para vos, para toda la teleaudiencia. Un gusto saludarte. Igual para nosotros tenerlo aquí esta mañana con nosotros para hablar de esto que anticipábamos recién. Nos preguntamos cuál es la primera evaluación que se hace del inicio del año económico en Argentina, atendiendo a tantos indicadores y tantos números y estadísticas que están en danzas por estas horas. ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, Marina, estamos viendo el inicio de este año precisamente con muchas expectativas, ¿no? Expectativas que tienen que ver con que, en primer lugar, ¿qué va a pasar con la tasa de inflación? ¿Se va a cumplir el pronóstico que el Poder Ejecutivo envió cuando precisamente se redactó la ley o el proyecto de ley de presupuesto, que al final no se va a tratar lamentablemente en el Congreso Nacional, de un 18% de tasa de inflación para todo el año 2025. Bueno, suena por supuesto muy ambicioso ese número, pero es probable que la inflación esté entre el 20 y el 30%, más o menos en ese entorno, dependiendo mucho de cómo sea la evolución de, por supuesto, el dólar, qué va a pasar con la producción. O sea, todavía hay muchos signos de preguntas por delante, pero una de las incógnitas tiene que ver precisamente con la tasa de inflación, que en principio estaría, como decimos, digamos, mucho más baja de la que terminó en el año 2024, alrededor de 120%. En los próximos días vamos a conocer la inflación, probablemente entre el 2,4 y el 2,7%, la inflación del mes de diciembre. Con lo cual el año pasado estaría cerrando en alrededor del 120%. Por otro lado, lo que tiene que ver con el dólar, sabés que el tipo de cambio, un poco lo que uno está mirando en términos también de toda la producción agrícola, toda la problemática que se genera con este dólar que está atrasado, con la ecuación poniéndole las retenciones, poniendo todos los costos en dólares que han subido precisamente. Entonces el sector productivo, ¿cómo va a reaccionar ante este tipo de cambio? Y por ahí pasa la principal incógnita. ¿Habrá o no levantamiento del cepo? ¿Habrá o no unificación del tipo de cambio? Y en ese caso de una probable unificación del dólar, del tipo de cambio, ¿cuánto va a ser el tipo de cambio? ¿Va a ser de 1.400, de 1.500 pesos? Esta es otra de las incógnitas que está generando este comienzo de año. Y por otro lado, escuchaba la introducción, Marina, comentabas acerca del riesgo país, ¿no? Ha sido noticia durante estos días. Mañana Argentina paga lo que tiene que ver, digamos, con uno de los vencimientos más importantes que tiene este año en términos de dólares. Eso ya está asegurado, ese pago. Entonces hubo un descenso muy pronunciado del riesgo país que, bueno, de acuerdo, digamos, con las mediciones, no voy a entrar en la parte técnica, pero estaban dando una baja muy considerable del riesgo país al orden del 400 puntos básicos. Después, durante la jornada de ayer, bueno, se corrigieron, pero lo concreto es que más allá del número, el riesgo país está bajando. Y esto está mostrando precisamente que hay cierta confianza en la economía argentina, en el devenir macroeconómico argentino. Y como vos decías, bueno, la parte macro, que como te digo, estas son el arranque del año, un poco mirando los números, pero claro, la cuestión micro, lo que tiene que ver con el consumo, con el salario, que viene bastante rezagado. ¿Y qué va a pasar con las tarifas? Las tarifas de servicios, las prepagas, los combustibles, es decir,
todavía hay una batería de aspectos y de precios que el año pasado han sido precisamente uno de los motores de la tasa de inflación y precisamente estas son las incógnitas. Todo lo que tiene que ver con el reacomodamiento de tarifas, sobre todo electricidad y lo que tiene que ver con el gas, el transporte, eso va a seguir incrementándose, por lo tanto la tasa de inflación que comentábamos antes y el impacto en el salario, Sí. bueno, va a poder, se va a seguir lamentablemente agravando esa situación con un salario bastante corto en términos de poder de compra. Así es que yo te diría que esas son las cuestiones con las cuales estamos iniciando este año y si Argentina va a poder mejorar los niveles de productividad, de inversión, porque con este dólar, Marina, vos sabés que, y más, y lo que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno incremente mucho más las importaciones, que se abra más la economía, bueno, eso también puede impactar precisamente en sectores industriales y habrá que ver ahí cuál es el real impacto de todo eso en la economía y por supuesto en la generación de empleo. Bien, bueno, en el repaso de todos los indicadores de la macroeconomía, parece que los números están muy bien. Lo que se espera, por supuesto, es que tenga un correlato en la microeconomía. Hay especialistas que dicen que la inflación está contenida, pero el consumo ha caído. Cuando repunte el consumo, la inflación se puede mover hacia arriba, que una devaluación, como están pidiendo algunos sectores productivos que tienen los costos altos, una devaluación va a impactar en la capacidad de compra y un deterioro del ingreso de la gente, la actividad económica, si no se reactiva el consumo, la industria, la construcción van a seguir a la baja. Consultarle qué es lo que tiene que pasar para que haya una buena armonía, así en un lenguaje llano y simple para la gente que nos está viendo. ¿Cuál es la expectativa o qué tiene que suceder para que entre en un sano equilibrio la macroeconomía, la microeconomía y se traduzca esto en un bienestar para la gente? Así es, Marina. Esa es la principal preocupación. Después de haber tenido un año 2024 donde la economía logró cierta estabilidad, lo que estamos viendo al inicio de este año es precisamente todas estas cuestiones que conversábamos recién, cómo van a ir convergiendo en una mayor dinámica en la actividad productiva y, por supuesto, una mejora en todo lo que tiene que ver con el consumo y eso asociado al poder de compra. Yo te diría que ahí lo que tenemos que ver es básicamente las cuestiones de cómo el gobierno en un año electoral, yo creo que esa va a ser también la clave, mirar el año electoral, su impacto, las encuestas, etcétera, y cómo eso va a ir repercutiendo en la actividad económica. Ahora, lo fundamental es, por ahora hay confianza, y esto me parece que es fundamental. Hay confianza y lo veíamos cuando comentábamos esto de la baja fuerte que ha tenido el indicador del riesgo país. Ahora, ¿esa confianza se va a traducir en mayor inversión? Pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber una dinámica de reactivación primero de la actividad económica. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si vos tenías 10 máquinas, estaban funcionando solamente 6, es probable que la inversión se retrase porque vas a poner en funcionamiento otras máquinas que no estaban precisamente por la reactivación económica. Entonces, esa dinámica puede llevar a una mejora en lo que tiene que ver con la actividad económica. Sí. Y si la inflación no se incrementa, el tipo de cambio sigue estable, es probable que veamos una mejora también en lo que decíamos en estos aspectos microeconómicos, fundamentalmente relacionados con el consumo, ¿no? Ojalá, ojalá así sea. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar esta mañana con nosotros. Ha sido muy amable y buen año. El agradecido soy yo, Marina. Un gusto, como siempre, que tenga una excelente jornada, ¿eh? Igualmente, saludamos a Tucumán a través de Eduardo Robinson. Hasta pronto. Igual.